Hola chicos, literatura 113. Don Juan Valera, nacido en el un novelista que no tiene mucha producción. Es decir, cuando nos pregunten en un examen Juan Valera, novelas, producción, con 2 o 3, irá servido. Porque él se dedicó más bien a vivir que a escribir. También le gustó hacer crítica, pero era un auténtico vividor. Vividor que, dicho con palabras cultas, puede decirse hedonista, que da primacía al placer sobre otras cualidades de la vida. Hay quien ha ido más lejos y en alguna crítica le ha puesto de epicúreo, que suele tener un mal cartel el señor Epicuro, cuya filosofía primaba los placeres sensuales por encima de cualesquiera otros, aunque también en los sensuales metía lo de los sentidos no solo primarios, podríamos decir, sino también estéticos. Y a este señorito andaluz, que no se ofenda a nadie, es lo que siempre se ha considerado en Andalucía la nobleza, sobre todo en palabras de los de abajo, de los braceros, del pueblo llano. Pues este fue nuestro Juan Valera, nacido de familia noble, un padre militar que había perdido el Oremus al ponerse en contra de Fernando VII y había sido destituido. Estaba casado con una marquesa y tuvieron a este chico, a Juan, que nació en Cabra, de familia noble. Un íntimo afán de refinamiento. Es decir, lo suyo era el refinamiento en todo. Un vino, oiga, no un vino cualquiera, un buen vino. Un alimento, no un alimento cualquiera, el alimento mejor, el refinamiento. Le llevó a frecuentar pues la alta sociedad y a ingresar en el cuerpo diplomático. Al principio porque no tenía otro modus vivendi y sus padres le buscaron una prebenda, un enchufe, en el cuerpo diplomático. Pero bueno, antes tenemos que decir que había estudiado en el seminario de Málaga. No os he dicho que Cabra está en Córdoba. Cabra, ese pueblo que siempre sale en los libros de literatura y en lenguaje por el gentilicio, que enseguida se va la costumbre por adjetivos o gentilicios que no serían muy propios, viniendo de Cabra. Y entonces lo han cogido de la denominación latina, resultando el gentilicio de egabrense. O sea que nuestro literato de hoy, Juan Valera, era egabrense. Ni que decir tiene que en Cabra lo veneran como uno de sus hijos más predilectos. Estudió en el seminario de Málaga, donde aprendería pues no solo doctrina religiosa, sino las formas, la psicología del clero, en concreto del clero joven, del seminarista, que le valdría luego para hacer su novela más famosa. A continuación se sale del seminario, no le llamaba Dios por ahí, y va a estudiar en la Escuela del Sacromonte, en Granada. Dicho esto, su mamá
la señora marquesa le dice: hijo mío, vete a Madrid. Para ti yo quiero lo mejor. Y se va a Madrid. Allí logra, primero, más que estudiar, enamorarse de Gertrudis Gómez de Avellaneda, la poetisa, que supongo que no llegaría a tener ninguna consecuencia real, sino más bien sería pues una admiración platónica o el primer y fervor juvenil del amor. Ya licenciado en abogacía, en derecho, sus padres es cuando le dicen: ¿y ahora qué? Y él dice: yo no me voy a quedar en Madrid con un bufete de abogado, no. Quiero vivir la vida. Y entonces los padres eran muy amigos del duque de Rivas, aquel que pegó el aldabonazo con don Álvaro la Fuerza del Sino para estallar el romanticismo. Fíjate en qué momento ya vivía nuestro joven, que luego sería novelista del realismo, pero que se estaba desarrollando su juventud en pleno romanticismo y con uno de los más inspirados románticos de España. Y el duque de Rivas le hace el favor, lo coge bajo su protección y lo lleva a la diplomacia con él, en concreto hace representaciones de cónsul, embajador y todo esto en Nápoles. Allí el joven Juan, con muy poquito sueldo, esa era la verdad, y con bastantes estrecheces, se dedica a pasarlo lo mejor que puede, porque ya hemos dicho que él ante todo era disfrutar la vida. Pero la belleza intelectual, la estética, la belleza de la forma en la literatura es de los que más también lo ha cuidado y de los más exigentes para criticar a los demás. No tragaba, no podía oír hablar de los naturalistas, de su compañera Pardo Bazán, no. Consideraba que aquello era un exceso y un exabrupto. El arte, la literatura, tendría que tener más refinamiento, más belleza y no estridencias. Y no porquerías, como él hubiera dicho. En Nápoles tontea, por así decirlo, con jovencitas y en concreto también con otra que ya no era tan jovencita, que era la marquesa de Bedmar, que le hace mella, pero al final pues rompe con ella cuando se tiene que venir otra vez para Madrid. Siempre ya en funciones diplomáticas. Primero como un chupatintas, por así decirlo, es decir, como un subordinado, iba escalando en el escalafón de la diplomacia hasta en sus últimos años ser él el mismo embajador. Pasa por Lisboa, ahí sí, como empleado, luego en Brasil como secretario militar, y luego vuelve a Madrid, asciende, digamos, en el escalafón y ya es embajador en Dresden, San Petersburgo, etcétera, etcétera, y en otras ciudades. Ya hemos dicho que nacido en Cabra, ciudad cordobesa, también estuvo en Washington, en Dresde, ya hemos dicho en Brasil, Río de Janeiro, Bruselas y Viena. En estos últimos ya hemos dicho que fue embajador. Era un hombre de innata elegancia, es decir, un hombre elegante, un hombre que no caía en lo bajo, en lo plebeyo, en lo absurdo. Él era, ante todo, elegante, refinado.
los ambientes selectos en que vivió y su amplia cultura humanista, porque tenía mucha cultura y europea, hicieron de él un hombre de buen gusto. Lo que es tener buen gusto. Oh, qué buen gusto tiene este señor. ¿En qué? En lo que hace, en lo que dice, en lo que escoge, en lo que viste, en lo que trata. Del buen gusto. Enemigo acérrimo de las estridencias. Todo aquello que sonase mal, malsonante. Liberal. Nada de dogmatismos, ni de tipo religioso, ni de tipo político. Estaba un poco curado de espanto. Veía a los que se encorajinaban, los proselitistas, tanto religiosos como de ideas políticas, los veía él desde arriba, como diciendo, qué pobres. No son capaces de ver un poquito más allá, como veo yo. Dice, total, ¿para qué? Porque era escéptico. No estaba convencido de la pureza ni de la conveniencia de tanta doctrina religiosa ni política. Lo veía desde arriba. Y con una inclinación también, como buen señorito andaluz, a la ironía. De manera velada, ironizar con esas posturas estridentes de la sociedad que le rodeaba. Y, por supuesto, esto le aleja de cualquier extremista, de cualquier extremismo ideológico. No fue un señor de doctrinas fijas ni declaradas. No hay que ser extremista. Hay que pensar, hay que elegir buen gusto, hay que ser tolerante. Esta era su mentalidad. Dice, Valera puede decirse que es el aristócrata, es decir, de familia noble, de la literatura del momento. Su técnica novelística y el estilo, dice, por temperamento, Valera repudia los excesos románticos, que vivió y conoció muy bien en su juventud. Pero, por formación intelectual, ya hemos dicho, de su escepticismo, etc., le molesta también la literatura de tesis, es decir, esa literatura que pretende el fin docente de la sociedad o convencer a la gente de la bondad de una idea, de una tesis. Él no. Ya hemos dicho que al no ser de una ideología definida, se queda en la forma esteticista, en los valores estéticos someros, de dar a la gente belleza, no de dar a la gente doctrina. Dice, solo le interesa crear una obra de arte. No le interesa doctrinar. Él quiere crear una obra de arte, que es una actitud estética verdaderamente original en su tiempo, por la que trata a la realidad, está en el movimiento realista, con una leve estilización embellecedora. Coge la realidad y como si fuera con un Photoshop, la hace bella. Los naturalistas cogían otro Photoshop para hacerla brusca, fea, estridente. Él no. Y todos sabemos que lo mismo que hoy en la fotografía se puede hacer variaciones en un sentido, se pueden hacer también en el sentido contrario. Entonces Valera cogía la realidad y la hacía bella. El análisis de la psicología de sus personajes, porque es eminentemente psicólogo, logra que la psicología de los personajes sea la faceta predominante en su obra.
cómo evolucionan psicológicamente. Dice, hace un análisis minucioso y agudo. En cuanto a los temas, muestra una decidida experiencia por la experiencia amorosa, por el amor. Si bien eludiendo, evitando, con discreción y con comedimiento, cuanto pueda parecer una confesión personal. Es decir, que nadie piense que es que esto me ha pasado a mí y por eso lo estoy escribiendo. O sea, trata de evitarlo, aunque a veces, según los críticos, no lo consigue porque, claro, también sabían su vida. Y de la cantidad de correspondencia que él mandaba desde sus destinos diplomáticos, llegaban muchísimas cartas a España escritas de su letra, y algunas, sin él saberlo, fueron publicadas. Lo cual le dio fama de hombre de mundo, que le valió luego también para su ascenso social. Aunque se puede achacar falta de nervio para crear personajes vigorosos como los creaba el romanticismo, y ausencia de calor humano en el sentimiento, es decir, que parecen un poquito fríos, se impone como el mejor estilista, es decir, un estilo depurado. Un señor que redacta como los mismos ángeles, con una prosa correcta y pulida, limpia. Es un verdadero modelo de armonía, que da gusto leerlo. Pasamos ahora a la principal novela que escribió, Pepita Jiménez, que es el nombre de su protagonista. La verdad es que he gastado poca tiza con él, pero bueno, vamos a gastarlo con el nombre de su principal novela, Pepita Jiménez, que él lo escribe con J. Pepita Jiménez. Dice, brilló como traductor. Es más, dejó una traducción muy interesante sobre la poesía de los árabes en España. Pero fue como traducción de su verdadero autor. También ensayó la crítica y fue muy valorado como tal. Ensayista, hizo ensayos, sobre sociología, etc. Y autor de cuentos también, que se estilaban mucho. Lo más destacado está en la producción de sus novelas. Muy pocas novelas, pero eso sí que fue lo más destacado. La primera y la mejor, Pepita Jiménez, en 1874. No te he dicho las fechas de la vida de Juan Valera, que nació en el 24, faltando 9 años para la muerte todavía de Fernando VII, y murió en 1905. Esto es el 824 hasta 1905. Pues en el año 74 publica Pepita Jiménez con el procedimiento muy llevado en aquella época de entregas. Es decir, publicaba el prólogo y el primer capítulo. ¿Y dónde lo publicaba? En la prensa, en los periódicos. Al día siguiente, a la semana siguiente, otro capítulo. Y así, por entregas. Dice, la primera y la mejor, Pepita Jiménez. Apareció cuando el autor contaba casi 50 años. Tanto. Del 24 al 74, 50. Escrita en parte en forma epistolar. Muy curioso, porque cuando se estudian en la redacción, en los apartados de la narrativa, sus formas diferentes, novela, cuento, esto, aparece enseguida la variedad del género epistolar. Y siempre te ponen de ejemplo la Pepita Jiménez de Juan Valera. Porque aunque hay otras producciones notables de esta forma epistolar, es decir, escribiendo cartas, sin duda la más famosa de la literatura española es esta. Se nos refiere en ella el progresivo enamoramiento de un seminarista, del seminarista Luis Vargas, que es nuestro protagonista,
Luis Vargas, que es un seminarista, está en el seminario, quien después de grandes luchas espirituales, acaba casándose con Pepita. Esto no es que lo hubiera vivido él con un amor, pero sí la experiencia de haber sido seminarista sí que la tenía, que estuvo en el seminario de Málaga de jovencito. Pepita no es viuda, pero no es una viuda mayor, es una viuda muy joven, de 20 años, en la flor de la vida, y guapísima. Prometida ya, además, ¿con quién? Con el padre de Luis Vargas. Es decir, que Pepita iba camino de ser la esposa, la madrastra del seminarista Luis Vargas, que frecuenta periódicamente su casa y allí la conoce. Sigo. Quien después de grandes luchas espirituales acaba casándose con Pepita, viuda de 20 años, prometida de su padre. Finas notas de paisaje y costumbrismo andaluz, de su tierra, de Córdoba, añaden sugestión a esta novela, la hacen más sugestiva, más interesante, cuyo núcleo, el núcleo de la novela, lo constituye una hábil descripción del proceso psicológico del protagonista. ¿Cómo pasa del amor divino al amor humano? Él mismo nos cuenta en el prólogo de esta novela que vamos a leer algún fragmento. Pero antes, para no volver luego a sus obras, te diré que también tiene otras obras que suenan y que seguramente encontrarás recensiones en Google muy buenas sobre ellas, que son El Comendador Mendoza, esta que suena mucho, Juanita la Larga, y otra, Morsamor. Todas ya producciones de su madurez y casi podríamos decir ya de su senectud. Muere mermado y casi ciego. Pérdida natural de la vista. Te voy a leer algunos fragmentos, empezando por una parte del prólogo de Pepita Jiménez, donde nos explica por qué coge esto, por qué coge este tema. Dice: como yo era hombre de mi tiempo, profano, nada dado a la religión, no muy ejemplar por mi vida penitente, no era un comesantos, y con fama de descreído, más bien, no me atreví a hablar en mi nombre, es decir, no quise hacerla hablando en primera persona. Pues ¿qué hice? Me inventé a un estudiante de clérigo para que hablase. Imaginé luego que pintaría yo con más viveza las ideas y los sentimientos de dicho estudiante, contraponiéndoles a un amor terrenal. Y así nació el personaje de Pepita Jiménez. Así fui yo novelista cuando menos lo pensaba, dice él. Mi novela tuvo, pues, la frescura y la espontaneidad de lo impremeditado, que empezó a hacer la novela sin pensar que iba a hacer una novela. Empezó haciendo esto, la contraposición del amor divino con el amor humano. Y dice: cartas del seminarista Luis de Vargas, que ha ido a pasar una temporada a casa de su padre. Y escribe estas cartas ahora van dirigidas a un tío suyo que es deán, es un cargo del funcionariado eclesiástico, un cargo, un deán de una catedral, Entonces el seminarista había tenido
conversaciones de tipo espiritual, era como su mentor espiritual en el camino hacia el sacerdocio, y le escribe las cartas a su tío. El 20 de abril, fechada, 20 de abril. Querido tío, mamá, lleno de un provechoso temor de Dios y con la debida desconfianza de mi flaqueza, no olvidaré los consejos y prudentes amonestaciones de usted, rezando con fervor mis oraciones y meditando en las cosas divinas para aborrecer las mundanas, en lo que tienen de aborrecibles. Pero asegura usted que hasta ahora, por más que ahondo en mi conciencia y registro con suspicacia sus más escondidos senos, nada descubro que me haga temer lo que usted teme. Su tío ya le había dicho, ojo con las chicas, ojo con... Y él decía, pues no lo descubro. Estas son de sus primeras cartas. Si de mis cartas anteriores resultan encomios para el alma de Pepita Jiménez, es decir, algo espiritual, nada de físico, nada de carnal, dice, si de mis cartas anteriores resultan encomios, alabanzas, para el alma de Pepita Jiménez, culpa es de mi padre y del señor vicario, y no mía. Porque al principio, lejos de ser favorable a esta mujer, estaba yo prevenido contra ella con prevención injusta. En cuanto a la belleza y donaire de Pepita, crea usted que lo he considerado todo con entera limpieza de pensamiento. Y aunque me sea costoso el decirlo, y aunque a usted le duela un poco, le confesaré que si alguna leve mancha ha venido a empañar el sereno y pulido espejo de mi alma en que Pepita se reflejaba, ha sido la ruda sospecha de usted que ha sospechado, que casi me ha llevado por un instante a que yo mismo sospeche, etc. Otra carta, el 4 de mayo. Del 30 de abril, del 20 de abril al 4 de mayo. Andando por aquella espesura hubo un momento en el cual no acierto a decir cómo Pepita y yo nos encontramos solos, y yo al lado de ella, los demás se habían quedado atrás. Esto se lo escribe a su tío. Entonces sentí por todo mi cuerpo un estremecimiento. Era la primera vez que me veía solas con aquella mujer y en sitio tan apartado. Pepita había dejado en la casería la larga falda de montar y caminaba con un vestido corto que no estorbaba la graciosa ligereza de sus movimientos. Sobre la cabeza llevaba un sombrerillo andaluz colocado con gracia. En la mano el látigo, que se me antojó como varita de virtudes con que pudiera hechizarme aquella maga. No temo repetir aquí los elogios de su belleza. En aquellos sitios agrestes se me apareció más hermosa. La cautela que recomiendan los ascetas de pensar en ella afeada por los años y por las enfermedades, fíjate, los ascetas para que los jóvenes ascetas seminaristas desistan de la belleza femenina, dicen, imagínatela cómo será de vieja, etcétera. Dice, de figurármela muerta, llena de hedor y de podredumbre y cubierta de gusanos, pues en vez de eso vino a pesar mío a mi imaginación. Y digo a pesar mío porque no entiendo que tan horrible cautela fuese indispensable. La belleza de esta mujer, tal como hoy se me manifiesta, desaparecerá dentro de breves años. Ese cuerpo elegante, esas formas esbeltas, esa noble cabeza tan gentilmente erguida sobre los hombros, todo será pasto de gusanos inmundos. Pero si la materia ha de transformarse, la forma, el pensamiento artístico, la hermosura misma, ¿quién la destruirá? ¿No está en la mente divina? Percibida y conocida por mí, ¿no vivirá en mi alma vencedora de la vejez y aun de la muerte? Está buscando argumentos para ir en contra de aquella recomendación ascética. El 7 de mayo vuelve a escribir y dice: aunque me paso todo el día en el campo a caballo, en el casino y en la tertulia, robo algunas horas al sueño, ya voluntariamente, ya porque me desvelo, y medito sobre mi posición y hago examen de conciencia. La imagen de Pepita está siempre presente en mi alma,
¿Será esto amor?, me pregunto. Desde luego noto, y no me acuse usted de soberbia porque le digo lo que noto, que el imperio de mi voluntad que usted me ha enseñado a ejercer es omnímodo sobre todos mis sentidos. Tranquilo, yo mando. Mientras Moisés en la cumbre del Sinaí conversaba con Dios, la baja plebe en la llanura adoraba rebelde al becerro. Y a pesar de mis pocos años, no teme mi espíritu rebeldías semejantes. Bien pudiera conversar con Dios con plena seguridad si el enemigo no viniese a pelear contra mí en el mismo santuario. La imagen de Pepita se me presenta en el alma. Es un espíritu quien hace guerra a mi espíritu. Es la idea de su hermosura en toda su inmaterial pureza la que se me ofrece en el camino que guía al abismo profundo del alma donde Dios asiste y me impide llegar a él. No me obceco con todo. Veo claro, distingo, no me alucino. Por cima de esta inclinación espiritual que me arrastra hacia Pepita está el amor de lo infinito y de lo eterno. Aunque yo me represente a Pepita como una idea, como una poesía, no deja de ser la idea, la poesía de algo finito, limitado, concreto, mientras que el amor de Dios y el concepto de Dios todo lo abarcan. Pero, por más esfuerzos que hago, no acierto a revestir de una forma imaginaria ese concepto supremo o objeto de un afecto superiorísimo para que luche con la imagen, con el recuerdo de la verdad caduca y efímera que de continuo me atosiga. Fervorosamente pido al cielo que se despierte en mí la fuerza imaginativa y cree una semejanza, un símbolo de ese concepto que todo lo comprende, a fin de que absorbe y ahogue la imagen, el recuerdo de esta mujer. Aquí ya está asediado por sus sensaciones. 19 de mayo y el último trocito que ya te leo. Me recomienda usted que piense en la muerte, no en la de esta mujer, sino en la mía. Me recomienda usted que piense en lo instable, en lo inseguro de nuestra existencia y en lo que hay más allá. Pero esta consideración y esta meditación ni me atemorizan ni me arredran. ¿Cómo he de temer la muerte cuando deseo morir? El amor y la muerte son hermanos. Un sentimiento de abnegación se alza de las profundidades de mi ser y me llama así. Y me dice que todo mi ser debe darse y perderse por el objeto amado. Lo que es aún eficaz en mi contra el amor, no es el temor, sino el amor mismo. Sobre este amor determinado, que ya veo con evidencia que Pepita me inspira, se levanta en mi espíritu el amor divino con su alma abrasada de amor, pugna por criar alas y tender el vuelo y subir a esa hoguera y consumir allí cuanto hay en ella de impuro. Mi vida, desde hace algunos días, es una lucha constante. No sé cómo el mal que padezco no me sale a la cara. Apenas me alimento, apenas duermo. Si el sueño cierra mis párpados, suelo despertar azorado, como si me hallase peleando en una batalla de ángeles rebeldes y de ángeles buenos. En esta batalla de la luz contra las tinieblas, yo combato por la luz, pero tal vez imagino que me paso al enemigo, que soy un desertor infame, y oigo la voz del águila de Patmos, refiriéndose al evangelista San Juan, que dice: «Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz». Y entonces me lleno de terror y me juzgo perdido. No me queda más recurso que huir. Si en lo que falta para terminar el mes mi padre no me da su venia y no viene conmigo, me escapo como un ladrón, me fugo sin decir nada. La lucha del seminarista, que se ha obligado a sí mismo a un amor espiritual y que se ve desbordado, asediado por un amor carnal, por la jovencísima y bellísima Pepita Jiménez. Bueno, este ha sido un pequeño esbozo de Juan Valera, el hedonista, epicúreo, culto, diplomático, andaluz español, que es uno de los bastiones de la novela realista en España, aunque bien dicho, con muy pocas obras.
especialmente con Pepita Jiménez. Hasta luego, chicos.